Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en el timón, en vivo, hasta las 11 de la noche con la señora Cecilia Bufflet. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Parece que es una eternidad que no ¿Qué vimos. Argentina? ¿Cuánto hace que no vimos? Qué Argentina espectacular, efectivamente, en una semana, terremoto político, terremoto económico en el país. Y a esta hora, señora, ¿qué tenemos? Tenemos 4 empresarios, algunos top de la Argentina. Te diría que todos, ¿no? Más conocidos o menos conocidos, pero exactamente. Todos... 4 empresarios arrepentidos que han confesado delitos en la justicia. Delitos en principio menos graves que los que algunos les imputan. Hay una causa judicial impresionante. Ha habido una investigación periodística del diario La Nación. Impecable. Además, un abrazo a Dieguito Cabot, a quien queremos mucho. Lo hemos tenido alguna vez aquí. Un amigo, un gran periodista, y en los hechos he demostrado eso. Bueno, tenemos, al mismo tiempo, tenemos un gerente detenido, que es el caso de Rodolfo Poblete, del grupo Romero, el administrador de la exactamente, que todavía de alguna manera no tiró para arriba, se negó a declarar. Y tenemos algunos empresarios también detenidos. Todavía detenidos. Como 5 empresarios detenidos. Exactamente, sin declarar, no habiéndose negado a declarar hasta ahora. Ahí están los empresarios de electroingeniería, los 2 hombres de electroingeniería, Ferreira y Neira, el presidente de BTU, Valenti, el referente del grupo IMSA, Carmona, y también Armando Lozón de Albanesi, ¿no? Bueno, la noticia del día de hoy es que a la vez un exdirectivo de uno de los grupos económicos más importantes y más emblemáticos de la Argentina, que es el grupo Techint, ha declarado como arrepentido y además también hoy se presentó en tribunales a declarar como testimonial uno de los hombres también más importantes del establishment local, que es el doctor Luis Bennaza, un directivo histórico del grupo Techint, que también ha estado hoy, pero como testigo, se presentó voluntariamente como testigo. Así que la verdad, hay secreto de sumario, de modo que hay cuestiones que no conocemos. Por eso en el programa de hoy hemos llamado a un ex juez y a un abogado penalista de los más cotizados en la Argentina, para preguntar, para entender muchas cosas que realmente no entendemos. Hoy además ha sido condenado finalmente en un juicio oral el ex vicepresidente Amado Boudou. Exactamente, por una denuncia que arrancó en el 2007, que también en algún momento parecía increíble y que buena parte de la política, de la dirigencia decía que era imposible que eso fuera cierto, y hoy tiene la verdad que y condenado a todo el mundo sabía que Boudou estaba hasta las manos, hasta la propia expresidenta Cristina Kirchner le cortó el rostro hace tiempo, terminó refugiado casi, digamos, en la extrema izquierda, un verdadero, un caso impresionante, ¿no? El de Boudou en del todo tema sentido, y de la UCD a la defensa de Stechi y de Elías. Una de las cosas que me llamó la atención cuando vi el caso es que está condenado por cohecho, por coimas. Yo pensé que se habían afanado la Casa de Moneda, es decir, que esto era una asociación ilícita, pero bueno, le vamos a preguntar a los que saben. El mundo político está, imagínense cómo, así que lo tenemos a Beto. El teléfono del Beto Valdés está al rojo vivo, así que vamos a ver qué dice ese teléfono. Porque bueno, obviamente todo el mundo quiere saber cómo está el presidente, mi querido Beto. Muy buenas noches, ¿cómo está el presidente? ¿Cuáles son las especulaciones políticas que hay ahora? Cristina va a ser candidata, va a estar presa, ¿le conviene esto al gobierno? ¿No le conviene? No la allanan. Aparece el peronismo, apareció el peronismo honesto. Esa es una novedad. Ahí está el peronismo honesto, que parece que por ahí se la saca de encima a Cristina. Entonces, ¿qué se dice? Todo muy precipitado por esta dinámica muy particular que está viviendo el escenario político a partir de la investigación de Diego Cabot. De Bonadío ya a esta altura del partido, digamos. La investigación que se lleva... Claro. Digamos que si no hubiera aparecido Centeno y después Diego Cabot, es probablemente que nada de eso hubiera ocurrido. El dato interesante es que la administración del presidente Macri, que se enteró casi como nosotros,
Es decir, el día martes empezaron a circular los rumores porque había movida en el juzgado de Claudio Bonadío, pero mantuvieron bastante el secreto. Fue inicialmente una especie de sobreactuación, pero tratando de tomar distancia. Hago la de Fantino. La gran Fantino. Está muy bien. Vos me decís que una investigación que el doctor Bonadío y el fiscal Stornelli, que fue hombre de la cúpula de Boca Juniors, Stornelli, ¿o no? Estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad. Muy bien. Entonces, vos como me decís, muchos hombres de Comodoro Pi. Vos me decís que una investigación en la que Stornelli viene trabajando hace por lo menos, dicen, 7 meses. Esto estalló ahora, pero ellos vienen trabajando. Desde abril. En abril, Cabot dice que en abril le lleva esa información. Está opinado eso, pero bueno. No, desde abril. ¿Cuándo empezó la investigación de los jueces? En abril. Bueno, entonces vos me decís que algo que empezó en abril el presidente no sabía nada. No sabía nada. Se enteró. Es muy difícil. Se enteró mucho. Me preocupo más, digamos. ¿Por qué? No hay operadores, sabemos que no hay operadores. Y Angelici no ha logrado tener. Es una justicia independiente. No, eso bueno. No, es una justicia descontrolada. Como diría Néstor. Desordenada. Esto tampoco hay que ordenarlo un poquito. Hay una especie de laissez-faire. Sabemos cómo es Bonadío, sabemos cómo es Stornelli. Los dos se terminan quedando con la causa de guapos. Sí, pero los abogados dicen que Stornelli es un prolijo extremo en materia procesal, que es muy prolijo en general. Eso es lo que me dijeron los bogas, los penalistas. Digamos. Se refería también, por ejemplo, a todo el show que montó a fin del año pasado, que fue primicia de que suscribe respecto a el acuerdo del entendimiento con Irán. Eso fue. No hay ninguno preso de todos los que hubo nulidades. No fue culpa de Stornelli eso. No, estábamos hablando de Bonadío. No, yo pensé de Stornelli. ¿De Stornelli? Dicen que Stornelli es muy riguroso en la parte procesal, que Bonadío es más, digamos, sanguíneo. Más sanguíneo. No, eso puede ser. Eso puede ser. Pero digamos, el dato que me parece interesante es el presidente. Ganadores y perdedores, Beto. ¿Cómo la ves? Ganadores y perdedores. En este momento. La fotografía lo muestra claramente al presidente porque se mete de lleno por el momento. Es decir, esta sensación de que Cuaderno hoy mata recesión. Sí. Hoy. No sabemos en 15 días. Pero en la fotografía de hoy no cabe ninguna duda que el presidente es el principal beneficiado. Me encantó. Elisa Carrió. Sí, me encantó un Twitter de eso de los cuadernos. De un Twitter que apareció, que me pareció interesantísimo. Dice, los cuadernos no tapan la crisis, pero en parte la explican. Interesante. Es interesante. Perdón, Beto. Entonces, Elisa Carrió, ganadora. La doctora Carrió. Claro. Sobre todo en el sentido de, digamos que si bien no tuvo que ver con este tema concreto, su posición política va a empezar a tener más peso. ¿Por qué? Más allá de que es la abanderada de la corrupción dentro de Cambiemos, de la lucha contra la corrupción y de la transparencia, se fortalece dentro de la coalición oficialista la postura que algunos del macrismo no están de acuerdo, que es ir por Cristina, tratar de lograr el desafuero y que vaya presa, cosa que Jaime Durán Barba y Marcos Peña no están de acuerdo. Y también se fortalece en alguna medida la mirada de Carrió, y en este caso me parece también de Marcos Peña y el propio presidente, de colocar al peronismo medio como todo lo mismo. Es decir, la tibieza que está teniendo el peronismo honesto, digamos. Todo el peronismo. La tibieza que está teniendo el peronismo honesto con todo este espectáculo de los cuadernos. Yo diría el silencio. Claro, bueno, eso es muy... No hay un gobernador del Partido Justicialista que ha dicho una palabra, que haya condenado algo de Urtubey. Bueno, hay quienes dicen que en el expediente hay 3 gobernadores. Sí. Ojo que hay cosas que todavía no se saben de lo que está en el expediente. Sí. Volviendo, recién hablaban ustedes del caso Bennaza, Techín y demás. Ahí hay unos datos complementarios. Una es que la indagatoria, como testigo obviamente por presentación espontánea, fue con el fiscal Stornelli y con el fiscal Rívolo. No estuvieron con Bonadío. No es indagatoria. Perdón, testimonial. Sí. No estuvieron con Bonadío. Y ahí hay 2 informaciones cruzadas, o quizás complementarias. Una que dicen que fue a desmentir a Zabaleta,
que ya hay varios medios que están haciendo referencia, es decir, que ellos no pagaron coimas, y otras que hacen referencia a una de que llevó documentación contra Julio De Vido. Por extorsión. Claro. Habla de una extorsión de Julio De Vido para gestionar la indemnización para el grupo Techint en Venezuela, por la expropiación de Sidor en Venezuela, ¿no? Un conflicto que fue justamente en ese año, ¿no? Ahí 2007, 2008. Como que De Vido le hubiera dicho, bueno, ese conflicto. Si ponen tanto, yo hablo con Hugo. Hablo con Chávez para que se pague esa indemnización, ¿no? Que pueden ser cosas complementarias, como diciendo, bueno, nosotros sufrimos una extorsión que no estuvimos de acuerdo, pero esto que dice Zabaleta, no. Perdedores aquí, obviamente, el kirchnerismo, de momento, Cristina al principio, claramente. Y algún sector del peronismo, no sé cuán barato puede sacar toda esta situación, porque además aquí hay una dinámica que no sabemos si solamente afecta al peronismo. No. Cuidado que obvio. La práctica, digamos, de los sobreprecios, porque en definitiva la práctica de los sobreprecios para venderle al Estado y repartirse el sobreprecio entre el proveedor del Estado y el funcionario, municipios, gobernaciones, por favor. No, a nadie se le ocurriría, a lo largo y a lo ancho. A nadie que vos se lo cuentes eso en una esquina en la Argentina te diría que le parece inverosímil. Pero a lo largo y a lo ancho. Pero de todas maneras también, digo, ahí está opinado. Cual, por supuesto, no es culpa el delito. No, pero digo que, volviendo al peronismo, ahí está opinado, porque hay quienes dicen que Cristina se lleva puesto a todo el peronismo. Otros dicen, no, quizás se presenta una oportunidad para sacarla de la cancha, en esto que planteábamos, el peso de la opinión pública. Hoy se autorizó finalmente el allanamiento a las propiedades, no a la oficina. Le van a pedir concretamente a Bonadío, eso es lo que acordaron los senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales, le van a pedir los motivos, porque no están expresos en el pedido de allanamiento. A De Vido, ya acordémonos, era intocable. Bueno, pero es que le autorizaron el allanamiento y un día para el otro terminó cuando hubo un preso. Cuando hubo un fallo de Cámara, que es lo que propuso Cambiemos. Cambiemos lo que propuso es cambiar la doctrina Pichetto y establecer como regla que cuando hay un fallo de segunda instancia, es decir, cuando hay un fallo de Cámara, se caen los fueros. Pero ahí hay otra lectura. Bueno, que fue lo que pasó con De Vido. Estamos hablando con de De Vido fue ahí. Estamos hablando de Tonelli. Sí, Pablo Tonelli. Diputado nacional. Sí, lo escuché acá en este canal, en el programa de Roberto García ayer. ¿Por qué Tonelli habla de eso? Lo tratan los senadores. ¿Por qué se mete un diputado? Por Aida Ayala. Porque es la misma situación. Porque hay una situación muy comprometida. Bueno, la ex intendenta de Reconquista. Si soltamos a uno, caemos todos. Eso también se dijo, digamos. Y claro, está Carlos Menem, pero Aida Ayala está en primera instancia. Entonces, es como que no nos comprometería a Cambiemos a entregar a la chaqueña y a su vez ver qué pasa en el Senado. El peso específico de una figura y de otra puertas adentro del partido es completamente distinto, ¿no? Pero hasta ahora no quisieron tratar el tema. Vamos a trabajar un poquito nosotros. ¿Qué va a pasar con la economía en este marco? Porque, bueno, obviamente tuvimos un cimbronazo en general en las acciones argentinas que cotizan afuera e incluso en los papeles de deuda privada. Muchas empresas que tienen contratos de obra pública, algunas que están mencionadas en los cuadernos, las más afectadas, otras que no, bueno, empezaron a tener suba de tasa de interés en la cotización, digamos, de sus bonos. Y eso significa que tal vez van a tener un financiamiento más complejo. Bueno, ¿Qué se dice de eso? Bueno, hoy hubo una reunión en Córdoba de industriales y demás. La Unión Industrial de Córdoba hacía su reunión anual. Ahí había mucha preocupación por el impacto que esto tenga en la economía, ¿no? Por lo que puede frenar obra, operaciones y demás. Dicen que la recesión brasileña, la recesión de 2 años en Brasil, empezó en alguna medida tiene que ver con la crisis esto, política del lavallato, ¿no? Claro. Esa comparación por un lado y por el otro, lo que primero se ve en riesgo y en emergencia es los contratos de los PPP, los contratos de participación público-privada que tienen o requieren
confieren financiamiento, en muchos casos, a muchas de las empresas que están que se en presentaron, esta lista claro, y que se presentan en esta Pero vos situación. fíjate que además todo este escándalo es por la obra pública, ¿no? Que es una parte de los contratos del Estado. La energía. Acá es más energía y que obra pública. Sí, más o menos, puede ser, digamos. Pero finalmente la pelea política que hay hoy entre Duhovne, ministro de Hacienda, y todos los gobernadores, propios y ajenos, es por la obra pública. También. Es decir, vos fíjate que con el escándalo que hay, la pelea política hoy, y finalmente van a terminar aumentando los impuestos, como dijimos aquí, porque ya reconoció, hasta Dante Sica tuvo que reconocer que está sobre la mesa la discusión de los reintegros, ¿no? Bueno, ¿eso por qué es? Porque no quieren largar el presupuesto de obra pública. Es cierto que durante este gobierno, especialmente gestión Iguacel en vialidad, el precio fue 40% más bajo, es decir, evidentemente, o sea, la inflación, evidentemente había un choreo, tremendo. Bueno, pero ese es un punto que hay que ver, porque hasta ahora los empresarios que se declararon arrepentidos, de lo que hablan es de haber hecho aportes personales y legales a la campaña. Ninguno reconoce sobreprecios. Ninguno reconoce es la estrategia de un estudio, ¿no? Es la estrategia de un estudio jurídico que tiene la práctica a los arrepentidos. Eso es porque hasta donde yo entendí, porque yo pispié una declaración, yo pude ver una declaración, además es muy impresionante cuando lees cómo a los tipos los citan. Entonces les dicen que están imputados, de integrar una asociación ilícita, así les dicen, y después les muestran las pruebas, les muestran las fotos. Hay pruebas que no conocemos. Está imputado de pagar 3 millones de dólares de coima. Y acá está la foto. Entonces el imputado no puede negar la prueba evidente. Entonces tiene que encontrar cuál fue la estrategia. Sí, efectivamente, me subí al auto, pero le di tantos pesos, no le di dólares. Y era para la campaña. Bueno, eso es lo que el juez después tendrá que meritar las pruebas. No, y aparte el argumento que es inteligente y que la intención es en cualquier caso es un delito igual, ¿no? Sí, pero se ve que es un delito menor. Es un delito menor. Ahora vamos a hablar con los abogados. Claro, entonces ¿cuál es la cuestión? Es que va la estrategia en contra de lo que está planteando tanto Stornelli como Bonadío, que consideran que la pata empresaria es una parte importante de la asociación ilícita sobre la cual ellos trabajan, la hipótesis que tienen, que encabeza o que encabezó Néstor y Cristina, que Debido y Barata eran los organizadores, pero sin ellos no había partícipes necesarios. No había asociación ilícita. Recién hablaban de Lavallato y de Brasil. Es muy interesante, cerca de Cristina se empieza a hablar que mucha de la estrategia que pueda tener la expresidenta, más allá de lo judicial, en términos políticos, porque hoy creo que independientemente de las consultas a los abogados, tiene más dimensión política esta causa que otra cuestión. Ella dice que, o por lo menos en su entorno, plantean en el Instituto Patria que hay que mirar cómo se va a desarrollar el proceso electoral brasilero por el Lavallato, porque Lula está preso, es decir, preso y candidato. Exactamente. Yo creo que todo... Que Cristina podría ir presa y ser candidata también. Cristina en este escenario va a ser más candidata que nunca, porque además pelea por su propia libertad. Así que pero senadora. Bueno, pero... Está bien, si pero el dato interesante es qué pasa en Brasil. Es decir, esto va a ser a fin de año. Si a Lula le va bien, o al PT le va bien, esto va a tener, lo que interpretan en el kirchnerismo, un impacto en la región y en la Argentina. Eso es lo que ellos consideran. Tema despenalización del aborto. Mañana empieza, adelantaron... Esta semana... adelantaron, no hay tiempo para hacer, no hay lugar en los diarios para hacer los diarios. Adelantaron a las 9:30 de la mañana el arranque de la sesión en el Senado. Pero ya está muy asegurado el rechazo al proyecto. Hay sensación de partido definido. Igual en los pingos se ven en la cancha se ven los pingos. Exactamente, el verde césped, como decía don Ángel Labruna. Sí, señor. Y hoy por hoy está 37-31. Por el no. 37 por el no, 31 por el sí. El tema de hacerle cambios, todo eso se terminó.
No, se terminó Eso porque ya no se discute más. Porque incluso hay otro fenómeno, que esa fue una chicana y una estrategia de los que se oponen al proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados, que era impedir que saliera el dictamen con las modificaciones. Entonces, al no tener dictamen, no hay miembro informante. Claro, es más, arranca... Se vota por uno, no, se vota uno solo. Hablando claro. el presidente de la Comisión de Salud, que está en contra. Entonces, quedan dos en duda, Omar Perotti y José Alperovich, que pongamos que vayan del lado de los verdes. Sí, al Perovi se le complicó porque hoy Mansur le declaró la provincia de Tucumán libre de aborto. El fin de semana, con una movilización Tucumán, provincia provida. Mirá. Con lo cual está entre la espada y la pared, pues su familia política, los Rojets, están a favor del aborto, pero evidentemente... Pero las encuestas en Tucumán deben, claro. Es mayoritaria la oposición. Con lo cual puede terminar 37-33, ese sería un poco el escenario. Y Lucila Kressler, la senadora del Movimiento Popular Neuquino, ratificó su abstención. Es decir, mañana en primera instancia va a haber 69 senadores y una abstención, y el resto aparentemente va a estar en 37. Vamos a ver si no hay ausencias sorpresivas, pero la diferencia... podemos decir un nuevo fracaso de la grieta argentina, ¿no? Porque y mucha preocupación. Todo se metió en la grieta, para mí se pasaron de rosca los que promovían eventualmente el debate, me parece. Bueno, de hecho, lo que terminaron generando, y eso se percibe en las encuestas, que fue tan la radicalización, la radicalización, la intolerancia de los sectores del pañuelo verde, que creció el no. Es decir, cuando se aprobó en diputados, era mayoritaria. Se jugó muy fuerte la iglesia, además. Las iglesias todas jugaron muy fuerte en esta segunda etapa. Cosa que en diputados y la verdad es que, más allá de que los promotores de la ley mañana sientan una enorme decepción, la foto del 1 de marzo a la foto de hoy hay una discusión pública que en gran manera, se ha cambiado. Claro, pero y después es cuestión de tiempo. Claro, pero ya hay que esperar un año más. Y el año que viene, olvídate. Y el año que viene va a ser muy difícil. Porque tenés el mismo Senado. Una lástima. En este Senado es imposible. Bueno, señora. Tengo que contarles una cosa muy importante. Telecentro te ofrece el servicio que más te conviene, 30 megas de internet para que navegues en tu casa, puedas navegar sin parar, ver televisión con más de 100 canales digitales y la mejor programación en HD y telefonía fija con 2.500 minutos libres. Puedes llamar a todo el mundo con 2.500 minutos. Todo por solo 1.356 pesos finales por mes. Solicítalo llamando al 6380-0000 o entrando en telecentro.com.ar. Además, con la nueva aplicación de Telecentro Play vas a poder ver televisión en vivo, toda la programación de las últimas 24 horas y miles de series y películas on demand, donde, cuando y como quieras, en tu celular o en tu tablet. Contrátalo hoy llamando al 6380-0000 o entrando en telecentro.com.ar. Telecentro te conecta a todo. ¿Quién viene? Bueno, tenemos obviamente la mesa de abogados. Tenemos abogados y un ex juez, ni más ni menos. Exactamente, Eduardo Jerome y Marcelo Bermolén, abogados, penalistas. A mí me da la sensación, además, con este caso de vudú. Necesitamos que nos expliquen cosas. Claro, por ejemplo, yo creo que en la Argentina los juicios están duplicados. ¿Cuántas veces vimos el juicio a vudú? No, el juicio oral empezó... Bueno, pero ahí está, resulta que... Ese es el verdadero juicio. Claro, está todo la instrucción. Todo lo que está pasando ahora con los cuadernos no es el juicio. No, claro. Entonces, pero está como armado, para ir demorando, Puede ser. Eso es Comodoro Pi generando peajes. Pero no debe ser, pero eso debe ser como está armado la ley. Habrá cuaderno de Comodoro Pi. Hay que cambiar el código procesal. ¿Habrá cuaderno de Comodoro Pi? ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Si había servilleta? Bueno, vamos a hablar después de la pausa entonces con los doctores Jerome y Berlomén. No se vayan en un minuto. Y tenemos a Miguel Blanco, tenemos a uno... en el otro bloque. De a poquito se lo vamos presentando, de a poquito porque hay de todo. Los empresarios, acá la novedad es los empresarios, sin duda. Exactamente. En un minutito. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
EcoHair, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. EcoHair disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecohair.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoHair shampoo y acondicionador. Fundación UADE, una gran universidad. Creador de momentos de celebración, momentos de disfrute espontáneos, como cuando cantás un gol de la Celeste y Blanca. Creamos recuerdos de esos únicos. Vivimos el momento. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Ya estamos entonces con nuestro equipo de profesionales. Hemos contratado a los mejores abogados del momento, que han venido gentilmente aquí. El doctor Eduardo Gerón, que ha sido juez, ¿verdad? Exactamente. Y el doctor Vermolén. Marcelo Vermolén, que es, entiendo, de la Universidad Austral, ¿no? Exactamente. Yo recién decía algo que me pareció con el caso Vudú, que termina aparentemente, no sé si termina hoy, porque supongo que habrá una instancia de apelación también. Seguro. Pero es como que el juicio del caso de Vudú, a mí me pareció que pasó 2 veces, que hubo 2 juicios. Porque claro, uno es en la etapa de instrucción, después viene el juicio oral. Eso no ¿por qué es eso, digamos? No, y ¿pasa aparte, en todos lados? Sí, aparte, ¿por qué? Porque el sistema procesal acá es el siguiente. Primero hay una etapa escrita, que es la parte investigativa, la parte que se llama de la instrucción, en las cuales hay un juez de instrucción, un juez federal, que también hace las veces de instrucción, que recopila todos los elementos de prueba. Y si ve que con esos elementos ya hay una posibilidad, un juicio de probabilidad, no una certeza, porque la certeza está recién en la condena, hay un juicio de probabilidad de que puede realmente elevarse a juicio el expediente, manda la causa a juicio. Y entonces ahí aparece un tribunal distinto, que es un tribunal oral, que es el que va a tener la etapa de oralidad, valga la palabra. Pero entonces concédame que ese juzgado oral tiene que volver a llamar a las mismas personas, sí, que van a ir a decir lo mismo, no se sabe, ahí a veces hay una repetición de prueba. Sí, claro, en una época la instrucción no la hacía la policía. No, la policía participaba de la instrucción que hacía el juzgado. Era válida, le dejaban hacer parte de la instrucción, después mandaba la causa al juzgado y en el juzgado terminaba, porque, por ejemplo, al imputado no le puede tomar declaración la policía. La policía puede tomar declaración a un testigo. ¿Y cuando no había juicio oral, cómo era? Había un juez de sentencia. Había un juez que hacía la investigación y pasaba a otro juez, que era el juez de sentencia. Lo que pasa es que ahí era todo escrito. ¿Y usted, doctor, en términos prácticos y teóricos, le parece que está bien, que tiene que seguir así, o existe alguna forma de agilizarlo sin afectar el Estado de Derecho, obviamente? Bueno, creo que, Willy, la palabra es esa, de agilizarlo, porque todos sabemos que la justicia lenta no es justicia, todos sabemos lo que duran los juicios. Y si encima los juicios hay que hacerlo 2 veces. Tal cual, duran una eternidad. Entonces, ¿por qué no agilizar todo? ¿Por qué no tratar de lograr que esas 2 etapas se junten de la manera más rápida posible y que no haya que citar 2 veces a un testigo? Porque además usted está molestando al testigo. El testigo tiene que ir, gastando el doble de plata, ni hablar. Estimado, ¿cómo ves esto? Yo creo que la estadística, la historia dice lo que somos, ¿no? Las causas de corrupción en la Argentina duran aproximadamente 14 años. Se resuelve el 2% de las causas judiciales. De ese 2% que llega a juicio, no todas terminan en condena.
La Argentina tiene una historia de duda y de demora en las causas judiciales que tiene que ver con que aquellos que han delinquido, que han robado, que han sido beneficiados con la corrupción, tienen dinero suficiente para pagar buenos abogados. El sistema permite múltiples chicanas, apelaciones tras apelaciones tras apelaciones que van demorando el proceso de instrucción y muchas veces se decretan nulidades, se vuelven a... Y este fenómeno que para los legos parecería que los juicios se hacen 2 veces. Hay que resolverlo primero dándole más facultades a los fiscales. Claro. Los fiscales hoy no tienen la disponibilidad de la acción. Digamos, mucho de lo que se está viendo hoy, la ley del arrepentido, no es exactamente la delación premiada de Brasil. En la delación premiada de Brasil el fiscal negocia directamente con el imputado y dispone. Entonces, te acuso por el delito menor, te premio, te estimulo y ya obtuviste el beneficio. En la situación de la Argentina, el fiscal negocia, le da la calidad de arrepentido, pero después ese tribunal oral, el del juicio, tiene que evaluar si efectivamente lo que yo aporté como arrepentido sirvió o no sirvió y si me van a beneficiar. Con lo cual, acá el premio parecería... A ver, perdón, el juicio de Chicone, dentro de lo que vos planteabas, fue bastante bien. Por supuesto que sí, es 2012, es lo que hay que celebrar. 2012 comienza la instrucción y hoy hemos tenido el juicio oral y la condena. Lamentablemente, pensar, perdón que interrumpa, pensar en que 6 años es muy bien o bien... No, yo digo porque él hablaba de casi 2. En el promedio, no, claro. Ese promedio está mejorando, por supuesto que no podemos darnos el lujo de conformarnos con 6 años. Lo que digo es, la Argentina muestra hoy una reacción, el caso de Chicone es una muestra saludable de que las cosas empiezan a funcionar. Los expresidentes siguen teniendo protección en la Argentina, los ex vicepresidentes no. Con lo cual, digamos, esto es una muestra de que algo empieza a cambiar en la Argentina. Sí. Ahora, pero quiere decir que entonces todo el espectáculo del caso de los cuadernos es recién la instrucción. Después todo eso volverá... Recién ahora, la instrucción. Yendo a al tema de los cuadernos, tenemos una serie de arrepentidos que se arrepiente y dice lo que yo pagué hice aportes de campaña de manera ilegal. ¿Qué pasa si la justicia puede determinar que en realidad el delito no fue ese? ¿Qué pasa con esos? ¿Cuán válidos son esos arrepentidos? Bueno, ¿cómo puede ser ese proceso? Precisamente. ¿Quién hace ese mérito? ¿Quién meritúa? ¿Eso lo hace lo hace Bonadío o el próximo? Propiamente ahora lo hace Bonadío. Después lo puede hacer el próximo también, pero ahora le corresponde a Bonadío. Porque, por ejemplo, esta es una pregunta de lo más interesante. ¿Por qué? Porque yo no me creo, sinceramente, que los aportes hayan sido para la campaña. Yo creo que parte de esos aportes fueron para la campaña y gran parte fueron para... Pero ahí le vuelvo a preguntar, pero independientemente de lo que nosotros creamos, de lo que... Lo que importa es lo que cree Bonadío ahora. Obviamente. Ahora. Obviamente. Pero después... Hay una contradicción. A ver. Primero, Bonadío está aceptando convenios de arrepentidos, homologando convenios de gente que sostiene que el dinero que puso no es para la obra pública, sino es para un delito menor, casi te diría una contravención eso significa, electoral que es una multa. Pero eso, hasta donde yo entendí, lo que el premio es que los libera, no los deja detenidos, pero no significa que les está creyendo. No significa que les está creyendo, que el juez... Eso es importante. Ese acuerdo homologado. El premio es dejarte libre, ¿no? En el caso que el arrepentido mienta o aporte datos falsos, eso va a perder después. Los beneficios y eso lo va a valorar el juez. ¿Cuántos arrepentidos puede haber? Tantos como el fiscal decida y se lo proponga el juez y el juez homologue. Porque podrían terminar todos los empresarios arrepentidos. No, la realidad indica que en la medida que aporten nuevos datos a los datos que ya están y que esos datos nuevos, esas informaciones permitan escalar en la búsqueda de información, ahondar la investigación, conseguir más culpables, autores. Por lo pronto avalaron los cuadernos. Bueno, avalaron, pero si empiezan a repetir el aval de los datos que ya están, no les sirve para hacer ya no sería o sea, que los que sirven son los primeros. Claro. O sea, es dar el campanazo inicial. ¿Y puede haber arrepentidos en el juicio oral? No, ¿O solamente es en la instrucción? Este es un punto que realmente nos diferenciamos de Brasil. Tenemos que aprender de esto. En Brasil se permite hasta el final el arrepentimiento. Acá solo en la parte de la instrucción, en la parte escrita. Ahora, ¿por qué esto? Porque muchas veces pasa que llega al juicio oral
Cuando te ves en el aprieto. 3 años después. Claro, se ve en el aprieto y dice, no, yo acá... Bueno, ya no se puede. Quiere decir que esto es un tema y que se lo puede decir para reformar de la ley del arrepentido. Creo que sería interesante incorporar que se pueda arrepentir hasta el final del juicio. Claro. Y no como ahora que... Pero si de hecho no hay final de juicio hasta que no termina el segundo juicio. Sí. Tal cual. No sé, es medio claro. Es que es el único juicio. Es el único juicio, además. Perdón, pero también en este proceso... O sea, que se puede arrepentir en el que no vale. Es extraordinario. Es extraordinario. Ahora, en ese proceso, al ponerle una fecha límite, me imagino que eso también juega para presionar al potencial arrepentido. Es que no es así, porque uno dice presionar. Sin embargo, muchas veces sucede que la presión aparece después. Claro. Como decíamos, aparece cuando veo que están por condenar, cuando el fiscal me acusó. Bueno, el caso Van der Brühle. Van der Brühle se arrepiente bastante después. Exactamente. Bastante después. Y después hay otro elemento, a propósito de lo que ustedes planteaban, que yo siempre digo que para mí el mejor ejemplo es el juicio, la instrucción de Rafecas en los sobornos, los supuestos sobornos en el Senado, que fue en una dirección con grandilocuencia, por eso digo, hay que tener prudencia en la instrucción, y después el Tribunal Oral le dio por la cabeza a Rafecas y dictó el sobreseimiento de todos y cerró la causa. Bueno, lamentablemente este es un punto en el cual hay muchos jueces que no han desempeñado su función con independencia, han tenido causas cajoneadas, inclusive hasta hay acusaciones de, aunque no estén todavía enjuiciados, de enriquecimiento, etcétera. O sea, todos esos jueces que han logrado... Hay un juez citado en los cuadernos. Sí, hay un juez citado en los cuadernos. Para ponerlo todo en eso claro. que ha logrado que la gente descrea de la justicia. Si a esto le sumamos que además las condenas nunca llegan y además le sumamos... Que después las condenas no se cumplen. Y que no se cumplen. Bueno, esto es un punto que también es muy importante. Nosotros vemos que los que están en el orden común, cometiendo delitos por la calle, acaban de salir la semana pasada, la otra, etcétera. O sea, que sinceramente hay jueces que no están cumpliendo con su Yo creo, Willy, si me permitís, que la ley del arrepentido es una buena ley, perfectible, creo que deberían darle más facultades a los fiscales. Debería ampliarse, digamos, la posibilidad de la época del arrepentimiento. Bueno, perdón, el caso Vudú es porque se arrepintió Van der Brühle. Exactamente, por eso llegamos a buen puerto. Claro. Pero la cuestión es si una buena herramienta en manos malas no se termina transformando en una mala herramienta. Y a mí me parece que los jueces federales del pasado no pueden ser protagonistas del lavallato argentino. Entonces la verdad es que me genera muchísimas dudas a mí. Faltan cuadernos, 2011, 2012, 2014, son años que aparentemente Centeno no llegó la data. O desaparecieron, alguien los quitó, alguien los eliminó. ¿Por qué los cuadernos fueron a un periodista y no directamente a la justicia? Me parece que hay muchas preguntas dando vueltas, y la verdad que hemos visto espectaculares procedimientos de jueces federales del pasado, incluido Ollarvide, que durante meses nos tenían convocados por su show y que después terminaron en la nada, ¿no? Una última por mi parte. ¿Por qué aparece la condena hoy a Vudú por cohecho? Si ahí no hubo, bueno, no sé, por ahí hubo cohecho, pero en todo caso lo que menos hubo fue cohecho. Claro. Hasta donde todos sabemos, a punta de pistola se afanaron una compañía, digamos. Una empresa, claro. Más otras tropelías que cometieron. Pero bueno, él era funcionario, digamos, y aparentemente, digamos, habría forzado una situación para quedarse con una compañía, ¿no? ¿Y eso es cohecho? No sé, digamos, no leí hoy, no hubo tiempo, digamos, la vorágine de la Argentina no permite leer. Están pasando una cuanta cosas. Exacto, mañana podría decirte lo que pero digamos... Yo tengo una última preguntita sobre este asunto también. Hoy leí en algún lado esta idea de que Ollarvide es un ex juez que está citado en esta causa de los cuadernos. Si se condenara a Ollarvide en este proceso, ¿es cierto o es válido que podrían anularse los fallos de Ollarvide vinculados a este proceso? No, es muy difícil que eso pase. Pero esto de la irrita. Si se comprobara que él recibió dinero para beneficiar con alguna sentencia en particular y los datos, digamos, coincidieran, la cosa juzgada podría caer y reabrirse. Irrita. Usted, doctor, pero que más difícil. Yo digo que creo que es más difícil. Creo que es muy difícil porque hay un tema. Es cierto lo que dice el doctor, es muy cierto que es posible, todo es posible. En la técnica. Pero la seguridad jurídica creo que
es muy importante como para fijar una tesitura. Tendría que descubrirse realmente con todas las hay que ver hasta dónde quieren llevarla. De todas maneras tenemos que preguntarnos si no existen los cuadernos de Ollarvide, ¿no? Digamos, Ollarvide sabe mucho de los políticos en la Argentina. Nos preguntamos recién si no había cuadernos de la justicia, por eso, digamos, sabe mucho. Entonces, ¿hasta dónde van a querer avanzar? Por eso hay que ver hasta dónde. Recordemos que fue el oficialismo el que salvó el juicio político a Ollarvide y aceptó la renuncia, ¿no? Entonces, es un dato también. Estimados, esperemos que siempre los tengamos que llamar como invitados de este lado de la reja, digamos, ¿no? Exactamente. De todas maneras, esperamos también. De todas maneras, mejor que seamos amigos. Sí, por supuesto. Por las dudas. Sí. Antes estuvimos en manos de los contadores, ahora recuperaron protagonismo los abogados. Recuperaron protagonismo, así que felicitaciones. Gracias. Muchas gracias por haber estado hoy. Nos queda el próximo bloque, hablamos de que va a haber invitados del mundo empresario, así que vamos a hablar del impacto también de los cuadernos en el mundo empresario con Miguel Blanco en el próximo bloque del Timón. No se vayan. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Autovía de la Ruta 36, Córdoba-Río Cuarto, porque los cordobeses, entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, muy bien, gracias por esperarnos. A mediados de la década ganada apareció un núcleo de dirigentes empresarios, algunos dueños de compañías, otros importantes ejecutivos, que se empezaron a juntar en lo que se llamó el Foro de Convergencia Empresaria. Y empezaron a tener un poquito más de protagonismo político, a enfrentar en alguna medida algunas de las... Y a tener un poco de voz crítica en un momento en el que era muy difícil encontrar voces críticas. Así es, y bueno, aquí está Miguel Blanco, que entiendo todavía estás al frente del Foro de Convergencia. Así que, bueno, contanos un poquito cómo estás viviendo toda esta novedad en la Argentina y qué se dice entre ustedes, digamos, de todo lo que está pasando, ¿no? Este tema ya había aparecido con denuncias anteriores, ¿no? Y la realidad es que no había avanzado en la justicia, ¿no? Esto... lo de los cuadernos con las precisiones, fechas, nombres y videos y demás le da una estructura a todo el tema que generalmente la justicia tarda en armar, ¿no? Esto está dado, ¿no? Ahora hay que confirmar los casos, confirmar las pruebas, ¿no? Y esto es un avance importante que yo creo que justifica o explica por qué la celeridad de la causa, ¿no? Porque ya hay una estructura muy armada de cómo es. Hay que comprobar si es así o no. Claro, ¿no? Y hay muchas formas de comprobar. Hay muchas formas de comprobar, ¿no? Porque hay muchas precisiones. Yo creo que también esa debe ser una de las razones por las cuales Diego Cauti y su equipo hicieron un trabajo excelente, llegaron a la justicia, ¿no? Porque hay cosas que no puede hacer un periodista, por supuesto, ¿no? Llamados telefónicos y demás. Pero creo que yo, digamos, lo veo muy esperanzado este tema. Si realmente la cosa va como dicen los abogados dijeron antes, ¿no? Ahora, avanza, Miguel, ¿no? esta sensación que hay en la política y también en algunos observadores, digamos, del mundo empresario y económico, que es acá no queda ninguno en pie, ¿no? Digamos, acá no queda títere con cabeza. Yo no creo que sea así. Yo creo que digamos... O sea, si esto avanza, acá caemos todos. Una gran mayoría de empresarios que, digamos, que no contratan con el Estado, que invierten, que, digamos, arriesgan su capital, que generan empleo, que no están en esto, claramente, ¿no? Ahora, Miguel, también es cierto que hay algunas empresas que no tienen otra opción que contratar con el Estado. Puede ser, esa puede ser ¿Qué pasa con esa puede ser la explicación, mundo, pero yo creo que no se justifica con validar una práctica corrupta, por más que venga de hace mucho tiempo, como vos mencionaste.
realmente hay muchas cosas para cambiar en Argentina y esta es una de ellas, ¿no? Yo vine trabajando con un grupo en Fundación RAP, con un grupo de políticos y empresarios, y generamos un informe sobre financiamiento de la política que presentamos en el coloquio de IDEA el año pasado, juntamente con CIPEC y con IDEA y con Poder Ciudadano. Y creo que esa es la base del proyecto que se está presentando, Miguel, que está presentando Adrián Pérez. El gobierno teóricamente tiene que hacer obra pública. El gobierno tiene que, vos que estás en el mundo de la salud, el gobierno tiene que comprar vacunas. O sea, es obvio que el Estado tiene que contratar con el sector privado. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar para adelante? Yo creo que la tecnología ayuda mucho en esto. Hoy vos podés poner una licitación en Internet, hacerla totalmente transparente. Hoy se está haciendo a nivel de la nación, no se está haciendo a nivel de las provincias ni de los municipios. Podés hacer la adjudicación también transparente, las presentaciones de todos. Y podés, porque ese sería un gran aporte del sector empresario, ¿no? Es decir, proponer enorme Yo creo que cantidad también la digitalización de los expedientes ayudaría mucho. Claro. Y publicitar todo eso. Cosa que está empezando y que, digamos, no viene con la rapidez que podría venir, porque la tecnología existe, ¿no? Digitalizar los expedientes permitiría muchas cosas en la justicia. Permitirían, por ejemplo, saber quiénes son los peritos, por ejemplo, en los juicios de RT, quiénes son los abogados que son los bolseros que manejan esos juicios, quiénes son los testigos que aparecen repetidamente en distintos juicios. Se permite comparar todo eso. El año pasado en la reunión de IDEA se presentó un trabajo sobre eso muy interesante. Durante la época kirchnerista y sobre todo sobre ya el final, digamos, de la gestión, hoy mismo lo están diciendo los empresarios arrepentidos y los no arrepentidos también, que se vivía mucha presión, que había como un Estado extorsionador. Si no pones plata, no te libero los pagos, no te contrato, y cosas peores que sabemos que existieron. Nunca hubo ninguna denuncia en la policía de algún gerente, ejecutivo o dueño de empresa contra prácticas del gobierno en ese sentido. Ahora que se está destapando la olla, ¿no crees, Miguel, que eso tendría que prosperar? Es decir, que los empresarios que hoy están reconociendo que fueron, por lo pronto los que hoy están reconociendo que fueron presionados, bueno, que digan en qué términos fueron presionados. ¿Les amenazaron los hijos? ¿Los amenazaron con armas? ¿Qué funcionarios? ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que es muy importante seguía un vehículo. eso. Es muy importante. Y eso nunca ocurrió, digamos. Eso va a ser parte de lo que van a tener que complementar después de su declaración, ¿no?, en la justicia. Si se hace bien la instrucción de esta causa, yo creo que el fiscal y el juez tendrían que preguntar ese tipo de cosas, ¿no?, para precisar. ¿Y no crees que desde el sector empresario, aún quienes se resistieron y no cometieron delitos, no deberían hoy por lo menos contar públicamente? En ese momento que a lo mejor no consideraron que no estaban dadas las condiciones para esto, hoy creo que sí que están. Hoy creo que sería saludable que ocurriera eso. Miguel, ¿qué pasa dentro de las entidades empresarias con estas empresas que terminan confesando un delito, como financiar ilegalmente una campaña o coimear para conseguir una obra depende pública? de cuál es la cámara que las agrupa, ¿no es así? En el caso de IDEA, yo te puedo decir el caso de IDEA, que es la entidad que yo represento en el foro de convergencia. Así empezó, o sea, lo convocamos en un coloquio de IDEA allá por el 2013. Tuvimos todas las presiones que vos mencionás. Fuimos testigos de todo aquello. ¿No? Pero nosotros hemos sancionado. Hay que decir que IDEA y el coloquio de IDEA, y yo lo he dicho toda la vida y lo he publicado, fue un gran espacio de libertad contra aquellos días oscuros, digamos. Porque el coloquio de IDEA tuvo muchas presiones, pero siempre se hizo. Y siempre se invitó al periodismo, a pesar de que hasta se llegó a presionar, ¿te acordás? Y eso realmente fue uno de los grandes... Siempre fuimos muy cuidadosos las grandes resistencias. De tener todas las expresiones. Exactamente. De no sectorizar. Los que no vinieron fue porque no quisieron, pero estuvieron invitados. Te interrumpí. Decías qué es lo que van a hacer en IDEA. En abril de este año, que fue la asamblea de IDEA, por primera vez cambiamos el estatuto de IDEA en 54 años desde que se fundó,
e incorporamos el código de ética de IDEA y un tribunal de honor que está compuesto por 3 personalidades, 2 expresidentes de IDEA y Graciela Fernández Mejía, que no tiene nada que ver con la parte empresaria, pero es una persona muy respetada, y un código de procedimientos con sanciones. Y nosotros, bueno, se acaba de sancionar, está en este momento en la Inspección General de Justicia para que nos apruebe digamos, el cambio de estatuto. ¿Y eso qué implicaría? ¿Y eso qué significaría? ¿Habría un tribunal empresario? Hay un tribunal de honor, o sea, el tribunal de honor... ¿Y ese tribunal podría ver los casos estos que están... el caso que se justifique tratarlo? ¿Y la sanción sería...? Van desde el apercibimiento privado, el apercibimiento público, la suspensión, hasta la expulsión de IDEA. Mirá vos, tenemos un lindo título. Eso lo prevé el Código de Ética. El Código de Ética de IDEA. Beto, ¿tenés alguna consulta? Porque ya estamos sobre el final. Evidentemente, la referencia es... ¿Qué nivel de preocupación perciben? Tenemos el antecedente de Brasil con un lavajato que golpeó muy fuerte al mundo empresario y agudizó el proceso económico. Estamos en plena recesión. ¿Esto puede afectar aún más? ¿Una recuperación muy lenta? Yo creo que el tema de corrupción es un tema... Nosotros en enero del 2016, con el nuevo gobierno, pedimos una reunión con la jefatura de gabinete. Nos presentamos con la estadística que tenía Transparencia Internacional, donde estamos en el puesto 107, y le preguntamos qué podíamos hacer para mejorar esa posición desde el sector empresario. Y el jefe de gabinete, Marcos Peña, nos dirigió a la Oficina Anticorrupción. Y ahí empezamos a trabajar desde ese momento en la discusión de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que se sancionó este año. O sea, nosotros participamos en todo ese proceso. Dicen que es importante esa nueva ley que rige desde marzo en todo este proceso. Exactamente. Hay una nueva ley penal empresaria, digamos. Exactamente. ¿Y qué es lo importante? Están tipificados los delitos de corrupción con la función pública. Que no solo los dueños son los... También los gerentes y los ejecutivos. No, y las empresas. Exacto. Las empresas tienen sanciones concretas, o sea, por eso se llama las personas jurídicas. Las empresas tienen sanciones que van desde la multa a la prohibición de participar en licitaciones públicas, etcétera, etcétera. Hay una cosa muy detallada. Y las empresas tienen que establecer un código de ética interno, tienen que procedimientos de compliance, que es una cosa que está empezando a aparecer muy fuertemente, y tienen que demostrar, en el caso de que haya un caso, tienen que colaborar. Y si colaboran tienen un atenuante, pero tienen sanciones muy concretas, y esto era uno de los requisitos para poder entrar en la OSD. Por eso nosotros venimos trabajando en Pero ¿vos crees entonces que se puede complicar la recuperación económica, por ejemplo, en el sector de la obra pública, por el efecto cascada de todo esto? Yo creo que en la medida que haya buenas señales y que realmente la justicia funcione, que es uno de los problemas que tienen los inversores, ¿no? que haya seguridad jurídica, esto podría ser paliado. Pero esto no va... ¿En desmedro de eventuales inversiones? Yo creo que va a tardar. Miguel, un gusto como siempre, es muy interesante escucharte en una noche como hoy, además, es muy interesante. Con muchísimo, un día súper comprometidos, muchísimas gracias por estar acá, Miguel. Tengo una cosa para decirles antes de la pausa, de la tercera pausa del timón. ¿No sería genial viajar 100% conectado y aprovechando a fondo cada lugar que visitas? Pero nadie se anima a conectar los datos porque te da miedo prenderlos y no hay wifi en todas partes. Bueno, olvídate, ahora con Claro tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Entonces, desde 620 pesos por mes podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá. ¿Qué quiere decir eso? Que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas aplicaciones, con las redes que siempre usás. Puedes usar tu WhatsApp gratis como si estuvieras en Argentina y hablas a precio local. ¿Vas a viajar y no querés perderte nada? Viaja tranquilo con Roaming América incluido desde 620 pesos por mes solamente con Claro. Nos queda bloque de chimentos. Veo que tiene todo anotado usted como centeno, digamos. Yo como centeno. Lleva todo anotado. Cuidado, porque yo tengo todo registrado. Me parece. Yo lo que dijo hoy Laura Muñoz, la que era la ex esposa de Van der Brule, muy valiente además, que fue la que también habló en su momento, pero claro. Habló de la libretita. Exactamente, pero hoy en un momento en el final, creo que le preguntaban, bueno, pero vos finalmente cómo te sentís hoy, etcétera, y ella finalmente dice, bueno, y al final
todo lo que él me discutía y lo que me peleaba, etcétera, y hoy tuvo que reconocer que yo tenía razón. Fíjate vos. ¿Viste? Al final era esa la pelea. Así es, muy bien. Era esa la pelea. Pero bueno, nos queda bloque de chimentos. Sí, hay chimentos seguro en un programa como hoy, como con esta semana, así que no se vayan de ahí que en un minuto volvemos. Señoras y señores, con ustedes, Luis Miguel. La historia jamás contada del cantante mexicano que conquistó al público con sus baladas y los misterios de su vida. Luis Miguel, la serie. Imagínate lo que podemos hacer juntos. Presiona ahora el botón de Netflix en tu control remoto de Telecentro y empezá a disfrutarla. Telecentro Play. ¿Si alguien me lleva al centro? Con Toetios, la respuesta es sí a todo. Uy, tengo que pasar por la tintorería. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol. Y defende tu cocina. S.C. Johnson, una compañía familiar. En invierno todo lo de afuera se muda a casa. Livings que se hacen estadios, alfombras túneles. Amigos, compañeros, vecinos, bienvenidos todos a casa. Este invierno, dale la bienvenida a todo menos a los gérmenes. Elimina el 99,9% de los virus y bacterias con Lisoform. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su delicado piso gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia a todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S. Johnson. Tocar el mundo es una experiencia maravillosa, pero no al momento de limpiar tu baño. Con Lisoform discos activos, mantenés tu inodoro limpio y fresco y tus manos siempre protegidas. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. ¡Wow! Esto es amor de verdad. Raza. Mascotas sanas y felices. Esos primeros pasos ya son solo un recuerdo. La fragancia de algo nuevo por llegar me remonta al pasado. Esa piel suave y caricias eternas. ¿Cómo me gustaría poder detener el tiempo de algunos momentos? Inocencia. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. Hojas. Barro. Árboles. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. Que no pase lo mismo en el piso de tu casa. Manténelo libre de virus y bacterias con Lisoform Solución Total. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Hay un rosa que se elige, que nos acompaña, nos hace fuertes, atractivas. Ese rosa que llevamos en nuestra piel. Elegí tu hidratación y calidad de siempre, ahora en un nuevo tamaño más económico. Hints, en la piel de la mujer. Manos. Toquen el mundo. Cosas nuevas. Cosas de todos los días. Para eso se creó el nuevo sanitizante de manos Lisoform. Una espuma líquida única que mata el 99,9% de los gérmenes y que es suave con tus manos. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar.
Rápida acción para mamás exigentes. Expertos en insectos por más de 60 años. SC Johnson, una compañía familiar. Muy bien, estamos ya en el último bloque de El Timón. Señora, tenemos que agradecerle a la gente de Cogear, que como todas las semanas le dio regalitos a nuestros invitados, los productos para la caída del cabello, con investigadores del CONICET y una empresa argentina. En www.ecogear.com pueden encontrarlos, o en farmacias, pero hay chimento, prometo. Bueno, sí, el último. Dale, 5 segundos, vamos, Beto. Sí, rapidito. Hubo un cortocircuito en la tardecita, tarde-noche, dentro del oficialismo. ¿Por qué? Porque llegaron instrucciones de la Casa Rosada al senador Humberto Schiavone para que mañana, cuando se terminara de tratar el tema del aborto, se retomara con un proyecto del senador Perotti que no tiene dictamen de comisión, lo cual era antirreglamentario. Lo concreto es que se opuso Julio Cobos en representación de los sectores del radicalismo que van a votar en contra, y se frenó. Voto no positivo. Por ahora, Cobos, entonces. Cobos lo frenó, pero lo interesante es que en la Casa Rosada, hay interés por que se apruebe, porque temen los desmanes que podrían llegar a ocurrir mañana. Señora. Caballeros, la semana que viene, martes, no sabemos ni cuánta gente va a estar presa, ni cuántos van a estar nada, ni arrepentidos ni nada, pero esperemos seguro que va a haber de todo. Esperemos que nosotros estemos libres. Nosotros seguro. Vos quédate tranquilo. Sí, okay. Bueno. Vos quédate tranquilo. Nosotros la semana que viene estamos acá y tendremos un nuevo episodio de El Timón. Hasta la semana que viene. Chao. Fue una producción de 4D Producciones.